El magnetismo es un fenómeno fascinante con el que estamos familiarizados desde pequeños. Los imanes tienen la propiedad de atraer ciertos metales, como el hierro, y además interactuar entre sí de una manera particular. Polos iguales se repelen mientras polos opuestos se atraen. Esa fuerza de atracción y repulsión es la base del funcionamiento de dispositivos como la brújula, donde una aguja imantada se alinea con el campo magnético de la Tierra, apuntando siempre hacia el norte magnético. Para comenzar nuestra exploración del campo magnético de este imán, en la primera estación, mediremos su intensidad utilizando una aplicación móvil, tomando lecturas a una distancia de 2 centímetros, tanto al polo norte como al polo sur. Estos valores nos darán una idea de la fuerza del campo en estos puntos. A continuación haremos visible este campo esparciendo limaduras de hierro alrededor del imán, observando cómo se organiza formando líneas que irradian desde el imán, revelando la forma de su campo magnético. La mayor concentración de limaduras cerca al imán indica una mayor intensidad del campo. Comprendiendo la segunda parte de la primera estación, ahora tenemos tres imanes. Al comparar las visualizaciones, vemos claramente cómo la presencia de múltiples imanes altera la forma del campo magnético resultante. La medición con la aplicación nos dio valores puntuales de la intensidad, aunque experimentamos algunas limitaciones con su predicción, puesto que de los 4 centímetros de para arriba tiende a cero o tiende a valores que no son constantes. Sin embargo, la visualización con las limaduras nos proporciona una representación directa de la forma general del campo y cómo se distribuye en el espacio. En resumen, medir el campo magnético de 2 en 2 centímetros con la aplicación móvil nos permite obtener lecturas puntuales de la intensidad del campo en ubicaciones específicas, alrededor de uno, 2 y 3 imanes. Esto nos ofreció una perspectiva cuantitativa, aunque limitada, de la fuerza del campo en estos puntos, como se veía afectado por la presencia de múltiples fuentes magnéticas. Completando estas mediciones con la visualización de las limaduras de hierro, pudimos obtener una comprensión más completa de la forma y distribución de los campos magnéticos. En la siguiente estación cambiaremos nuestro enfoque para investigar cómo la electricidad puede generar sus propios campos magnéticos, adentrándonos en el fascinante mundo del electromagnetismo. Bueno, con esto concluimos nuestra primera estación y pasamos a la segunda. En nuestra primera estación podemos comprender eh, el magnetismo de un imán inherente que fue de manera permanente. Ahora damos un paso al mundo del electromagnetismo donde conectamos la electricidad al magnetismo en el siguiente experimento. Bueno, como vemos en estos diagramas existe una ley fundamental que conecta la electricidad al magnetismo. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor como ese cable central, se genera un campo magnético a su alrededor. La dirección en la que fluye la corriente eléctrica determina el sentido en el que giran las líneas de este campo magnético. En el experimento, en lugar de un simple cable, tenemos una bobina, que es básicamente un cable enrollado muchas veces. Al conectar esa bobina a nuestra fuente de alimentación de laboratorio, y hacer circular corriente a través de ella, como lo indican los valores en la pantalla de 0,8 voltios y 4,67 amperios, estamos generando un campo magnético. Cada espiral de la bobina contribuye a este campo y al estar enrolladas juntas, sus campos individuales se suman, creando un campo magnético más intenso en el interior y alrededor de la bobina, comportándose de manera similar al campo de un imán de barra. Ahora vamos a investigar cómo este campo magnético recién creado interactúa con diferentes materiales. Primero acercamos una varilla de hierro a nuestra bobina energizada. Observamos lo que sucede. La varilla es atraída con fuerza hacia el interior de la bobina, incluso moviendo considerablemente el experimento. Movidos por la curiosidad, quisimos investigar cómo otros tipos de materiales interactúan en el campo magnético de nuestra bobina. Aquí vemos cómo intentamos insertar este objeto de color verde con rojo, que en realidad es un imán, en la bobina. La corriente sigue fluyendo. A diferencia de la varilla de hierro, notamos que ocurre una atracción por el lado verde y una repulsión por el lado rojo. Eso se ve a que ese material probablemente sea ferromagnético e interactúa fuertemente con los campos magnéticos de la misma manera que lo hacen los materiales como el hierro. Con eso podemos concluir que, que el campo magnético generado por la bobina tiene una polaridad definida, al igual que el imán permanente que teníamos. Explorando otro poco más, decidimos probar a insertar otro objeto metálico en el núcleo de nuestra bobina energizada. La reacción fue sorprendente. La bobina experimentó una fuerza mucho mayor, moviéndose significativamente y
adquiriendo sujeción. Esto sugiere que ese nuevo material tiene una interacción magnética más intensa en el campo generado por la bobina, posiblemente debido a una mayor permeabilidad o incluso a ser un imán potente. Estación 3. En 1820, un científico, Hans Christian Oster, realizó un descubrimiento que revolucionó nuestra comprensión de la física, demostrando que por primera vez la conexión íntima entre la electricidad y el magnetismo. Observó que la aguja de una brújula se desviaba al acercarla a un cable por el que circulaba una corriente eléctrica. Este hallazgo crucial sentó las bases del electromagnetismo. En esta tercera recrearemos ese experimento fundamental para visualizar cómo una corriente eléctrica genera su propio campo magnético. Nuestro montaje experimental consiste en una fuente de alimentación de laboratorio que nos permite controlar la corriente eléctrica que circula por este cable recto. El cable está cuidadosamente colocado sobre la brújula justo encima del centro de su escala angular de 360 grados. La brújula, como saben, alinea su hoja magnética por el campo magnético de la Tierra. Al hacer circular una corriente por este cable, esperamos generar un campo magnético adicional que interactúe con el de la Tierra, provocando la desviación de la aguja de la brújula. Ahora, comenzaremos a hacer circular una corriente eléctrica a través del cable, aumentando gradualmente su intensidad desde 1 hasta 5 amperios. Observen atentamente la aguja de la brújula. A medida que la corriente aumenta, la aguja comienza a desviarse de su orientación inicial con el norte magnético terrestre. Este movimiento nos indica que la corriente en el cable está generando un campo magnético propio, cuya intensidad es proporcional a la magnitud de la corriente. Cuanto mayor es la corriente, más fuerza del campo magnético generado por el cable y mayor es la desviación que observamos en la aguja. La dirección del campo magnético generado por la corriente en el cable sigue una regla simple conocida como la regla de la mano derecha. Si imaginamos sujetar el cable con nuestra mano derecha con el pulgar apuntando hacia la dirección de la corriente eléctrica, nuestros dedos se curvarán en dirección de las líneas del campo magnético que rodean el cable. Este campo magnético circular interactúa con el del campo magnético de la Tierra, provocando que la aguja de la brújula se alinee con la dirección del campo magnético resultante en su ubicación. En esta tercera estación hemos recreado el histórico experimento de Oersted y hemos visualizado claramente cómo una corriente eléctrica que fluye por un conductor genera un campo magnético a su alrededor. La desviación de la aguja de la brújula, que aumenta con la intensidad de la corriente, es una prueba directa de esta fundamental conexión entre la electricidad y el magnetismo. Este principio es esencial para comprender el funcionamiento de innumerables tecnologías que nos rodean, desde los electroimanes hasta los motores eléctricos. Con esto concluimos nuestra exploración en fenómenos electromagnéticos en este laboratorio. Estación 4. Hemos explorado cómo la electricidad genera magnetismo. Ahora en nuestra última estación descubriremos la otra cara de la fascinante relación como el magnetismo pueda generar electricidad. Este fenómeno conocido como la inducción electromagnética es fundamental para la generación de la energía eléctrica que utilizamos en nuestra vida diaria. La clave es inducir una corriente eléctrica a un campo magnético, ese movimiento o la variación de este campo. Nuestro montaje consta de dos bobinas. La bobina más grande, a la que llamaremos bobina primaria, tiene una corriente circulando a través de ella, generando un campo magnético a su alrededor. Podemos ver la lectura en ese medidor conectado a la bobina primaria, confirmando la presencia de corriente. Cerca de ella tenemos una segunda bobina, la bobina secundaria, que está conectada a ese otro medidor con una aguja. Nuestro objetivo es ver si el campo magnético generado por la bobina primaria puede inducir una corriente de voltaje en esta segunda bobina. Primero intentamos pasar diferentes materiales a través del centro de la bobina primaria, donde el campo magnético es más intenso. Al pasar esta varilla, observamos que la aguja del medidor conectado a la bobina secundaria apenas se mueve, indicando que no se indujo una corriente apreciable. Sin embargo, al pasar un imán a través de la bobina, la aguja del medidor secundario se mueve significativamente. Esto demuestra que el movimiento del campo magnético del imán a través de la bobina secundaria induce una corriente eléctrica en ella. Este fenómeno se explica por la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Esta ley establece que una fuerza electromotriz se induce en un circuito cerrado cuando el flujo magnético que lo atraviesa varía con el tiempo. Al mover el imán a través de la bobina, estamos creando un cambio en el flujo magnético que atraviesa las espiras de la bobina secundaria, lo que provoca la aparición de una corriente inducida. En esta última estación hemos presenciado el fascinante fenómeno de la inducción electromagnética. Hemos visto cómo un campo magnético en movimiento generado por un imán puede inducir una corriente eléctrica en una bobina cercana. Este principio fundamental no solo demuestra la profunda conexión entre el magnetismo y la electricidad, sino que también es la base de la generación de la energía eléctrica que impulsa nuestro mundo moderno. Con esta demostración, concluimos nuestro recorrido por los principios básicos del electromagnetismo en este laboratorio.
Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración.